La hora del miedo. Es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Antes de comenzar, quiero pedirles, como cada martes, que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas. Y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook como El Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de Criaturas Nocturnas. Y recordarles también que si tienen una historia que compartir, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo. Y bien, como cada martes, nos acompaña el maestro e historiador Rob Gray, quien cada semana nos sorprende con sus misteriosas y fantásticas historias. Así damos la bienvenida al inigualable maestro Rob Gray, quien desde alguna parte del mundo nos acompaña esta noche. Maestro, buenas noches, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Luna, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Así es, les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia de esta noche, ya que todos alguna vez hemos escuchado sobre la famosa Área 51. Pero más allá de extraterrestres, existen diversas criaturas y secretos, los cuales el maestro Rob nos va a revelar esta noche. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luna. Así es. Hay muchas teorías locas sobre lo que se hacía dentro de la misteriosa Área 51, cuando ésta funcionaba como una base militar. Algunos creen que era ahí donde el gobierno escondía sus más grandes secretos y que se utilizaba como una instalación secreta para ocultar todas las evidencias de las visitas extraterrestres que se habían realizado a la Tierra desde los años 50. De acuerdo con las teorías de conspiración, ahí puedes encontrar fragmentos de naves espaciales e incluso te puedes encontrar cuerpos de los extraterrestres que fueron estudiados ahí para intentar entender de dónde venían y cuál era su misión en nuestro planeta. Se dice que el 19 de abril de 1974, agentes de la CIA enviaron al director de inteligencia central a la NASA porque había un pequeño problema. El problema surge, de hecho, de que la reciente misión llamada Skylab fotografó inadvertidamente el aeródromo del lago Groom. Había instrucciones específicas para no hacer esto, o al menos así decía el memo. Y el lago Groom era el único lugar que tenía tal instrucción. En otras palabras, la CIA consideraba que en ningún otro lugar de la Tierra era tan sensible como aquel lago Groom. Y los astronautas acababan de tomarle una foto. En la última tripulación de aquella Skylab se había lanzado al espacio el 16 de noviembre de 1973. A bordo iban 3 astronautas novatos y un comandante de la Armada. La tripulación se retrasó rápidamente al principio de su misión por varias razones, pero pronto recuperó el tiempo. La tripulación reparó una antena, solucionó el problema con la montura del telescopio y el giroscopio errante, y se reabasteció de los suministros. Luego, también empezaron a tomar fotos de la Tierra, y en estas fotos, las instalaciones secretas del lago Groom en Nevada. El 4 de febrero de 1974, después de un récord de 84 días en el espacio, llegaron al suroeste de San Diego y fueron recuperados al bordo del USS New Orleans y se encontraron en excelente estado. Pero
estas fotos fueron confiscadas porque, en primer lugar, decían que daba la ubicación exacta de aquella Área 51 que hasta en ese momento no se suponía que existiera. Todo era una teoría conspiranoica, todo era una fachada para decir que ahí era un lugar donde nada más se hacían experimentos con bombas nucleares. De hecho, se dice que quien entre en el Área 51 todavía puede tener algunos daños de la radiación que existe ahí, pero lo más curioso es que en donde se encuentra la base militar, los índices de radiación se bajan directamente hasta cero. Básicamente, ellos tienen toda una cortina de radiación que se mantiene activa para que no pueda entrar ningún curioso hacia el Área 51, no sin las debidas restricciones. Sin embargo, desde los años 70 se han introducido en el Área 51 cierto tipo de personas, sobre todo ufólogos, criptozoólogos, que ellos dos normalmente se la viven juntos para poder desvelar aquel fenómeno ovni. Los ufólogos siempre indican que cualquier tipo de objeto volador puede ser un ovni. Muchas veces se les ha desmentido diciendo que son naves que van a una velocidad supersónicas o inclusive son naves espías. Sin embargo, existen personas que, lamentablemente perdidas en aquel desierto, se adentran a lo que es esta parte de Nevada y no se dan cuenta que están entrando en aquella parte del Área 51, sobre todo en aquel lago Groom, que también es llamado lago de sal, porque básicamente lo que ves son puras arenas. Una de estas personas cuenta que cuando estaban adentrándose un grupo de excursionistas, más o menos por los años 70, se dieron cuenta que no estaban solos, que algo los estaba siguiendo, pero no podían ver qué era. Ellos cuentan que básicamente había como un árbol gigante que se podía mover en la oscuridad, con un alrededor de 3 a 4 metros de altura, que en el momento en que ellos se volteaban para ver dónde estaba aquella cosa que los estaba siguiendo, no se podía ver nada. Podrías ver un arbusto, podrías ver una roca, pero ellos sentían que algo más estaba alrededor de ellos. Cuando la milicia llegó hacia donde estaban ellos, puesto que nadie tiene permitido entrar, inclusive se dice que los letreros apuntan a que si tú te llegas a meter sin permiso, ellos pueden utilizar fuerza letal para repelerte. Entonces, cuando llegaron los militares, resultó ser que ellos se dieron cuenta que había algo muy curioso con estos militares, y es que tenían varios aditamentos con olor a alcohol. Les preguntaron que qué estaban haciendo ahí, contestaron que se habían perdido, que estaban deambulando en el desierto buscando una nueva aventura. Se decía que las estrellas se ven mucho mejor en aquellas partes del desierto que están lejos de lo que son Las Vegas, ya que el Área 51 se encuentra a cerca de 70 kilómetros después de Las Vegas. Entonces ellos querían pues ver la oscuridad, ver la noche, visitar las estrellas, y se perdieron en el vasto desierto. Ellos fueron escoltados hasta la salida, donde hay un pueblo que se supone que es el pueblo de los ovnis, y ahí regresaron a sus hogares, pero lo que no se les quita es aquella sensación de la criatura, de esta criatura que parece ser una criatura de años atrás que vive en el lugar, y que probablemente en estas fotos de los astronautas también apareciera, Luna. Muy interesante todos los datos que nos comenta, maestro. De hecho, tengo entendido que en el Área 51 existe, o cerca del Área 51 existe una parte turística a las cual pues nosotros podemos accesar sin ningún problema. Incluso hay un museo donde te puedes llevar pues
algún tipo de piedrita, te tomas fotos y demás. También hay cerca un hotel con toda esta temática de criaturas misteriosas como son los extraterrestres, e incluso se cuenta mucho la historia de otro tipo de seres, de otras criaturas que han aparecido directamente en este lago. También tengo entendido que se decía en un momento de la historia que esta Área 51 era una invención que bien no existía y que era simplemente un lugar turístico donde pues sí se habían visto avistamientos, pero no era nada fuera de lo común. Sin embargo, después de un determinado tiempo se dio a conocer que sí y que realmente existen archivos que son muy guardados en esta área, ¿verdad, maestro? Sí, de hecho, en las promesas de campaña de Hillary Clinton, antes de la competencia junto con Donald Trump, ella hizo una promesa muy curiosa. Ella prometió que iba a desclasificar algunos de estos proyectos que se hicieron en el Área 51, puesto que años atrás el presidente Barack Obama ya había confirmado la existencia de aquel lugar. Entonces da a entender que aquellas historias sobre lo que se decía del Área 51 puede que sean no tan falsas, ¿no? Pues ahí la información que nos comenta el maestro Rob. Ahora bien, quiero pensar que este tipo de información, que este tipo de seres incluso, ya que como se tienen registros de radiación, podría llegar a ser algún tipo de mutación, es decir, que tengan algún animal y que haya mutado y lo estén presentando como algún tipo de criatura misteriosa. En algunas historias puede ser que sí sea cierto. Sin embargo, esta historia que cuentan de los años 70, de aquella criatura que iba detrás de ellos, hay unas similitudes conforme a las explicaciones que ellos dan sobre que nada más lo podían ver por el rabillo del ojo y cuando se volteaban desaparecía. Las leyendas tradicionales de los nativos americanos, sobre todo desde la zona, hablan de un ser llamado el Hide Behind. Este obtiene su nombre porque acechaba a sus presas escondiéndose detrás de ellos. Se podía esconder en cualquier parte, dado que no importa la altura que tenía, porque muchos dicen que puede rondar de los 2 a los 3 metros. Se puede esconder incluso detrás de una piedra lo suficientemente alto como para poderse esconder, pero que desaparece y que siempre acecha su presa mientras está escondida en aquel lugar, en aquel desierto. Siempre que se le da la espalda, se acerca más y más, y cuando finalmente este está lo suficientemente cerca de su víctima, instantáneamente le atacaba a tal grado de que no podía sobrevivir a aquel ataque. El Hide Behind luego se deleitaría con esta carne cruda, y los asaltos del Hide Behind fueron tan instantáneos que incluso casi no se sabía sobre ellos hasta que se encontraban los cuerpos de aquellos nativos que se habían perdido en el desierto. Así es, de hecho hay muchísimas historias que ustedes pueden encontrar, que incluso hay archivos a los cuales pueden accesar, los pueden buscar en internet. Tal es el caso de, por ejemplo, muy famoso, muy sonado del proyecto Abigail, que se llevó a cabo en el área, o se dice que se llevó a cabo en el área 51. Ahora bien, se comenta también que fue un lugar en donde incluso se hacían experimentos con humanos, con personas, donde pues no estaba la ciencia, digamos que muy de acuerdo. Sin embargo, todo esto se tenía que mantener oculto de la sociedad y el gobierno estaba de acuerdo con todo esto. Sí, de hecho se dice que aquellas personas de la CIA que trabajaban para esta área son personas que siempre utilizaban un traje negro, como se les dijo la semana pasada sobre el Mothman. Estas personas iban hacia los lugares donde se habían avistamientos de estas criaturas que muchas veces las relacionaban con fenómeno ovni, y le pedían tanto a los lugareños, al gobierno del lugar, porque normalmente eran pueblos pequeños,
que dejaran de investigar sobre aquellas criaturas, Luna. Esto quiere decir que incluso el hombre polilla del cual hablamos en el capítulo anterior se encontró también en esta área 51. Se dicen que han habido avistamientos del hombre polilla en el área 51. Curiosamente, los avistamientos tanto del Hide Behind como del hombre polilla y algunas otras criaturas han sido cerca o alrededor del lago Groom. Y el lago Groom se encuentra exactamente, las orillas del lago Groom también están cubiertas por la base militar del área 51. Entonces podríamos decir que esta zona en particular vendría siendo la de mayor actividad. No podríamos decir que paranormal, pero sí un poco de actividad extraña. Se podría decir que es una actividad paranormal y una actividad extraña, ya que, por ejemplo, volvemos al tema de aquella criatura llamada el Hide Behind. Los nativos americanos lo consideraban como un ser elemental bastante peligroso, ya que incluso parecía a lo que ellos le llamaban su madre tierra, y que esta criatura era para proteger a la tierra de que, sobre todo, los colonos, aquellos ingleses que empezaban a entrar en ese entonces, y le tenían bastante miedo a aquella criatura, Luna. Entonces el Hide Behind se encontraba directamente o venía del área 51. Sin embargo, es gracioso que si lo comparamos con historias, por ejemplo, de nativoamericanos o de otras regiones del país, podemos encontrar seres muy similares a este Hide Behind, ya que este ser es una pues forma, digamos que entre animalesca, con demasiado pelo y muy alto, tengo entendido, el cual se esconde directamente en los bosques. En este lado de la región también hay una historia similar, no se llama Hide Behind, pero parece ser que en muchos condados, o de por lo menos alrededor, hay historias muy similares. Ahora bien, no sé si se relacionen directamente con el área 51, ya que pues las distancias son bastante elevadas, pero sí cabe recalcar el hecho de que mucho tipo de criaturas son muy similares a los que se encuentran ahí. Sí, de hecho, se tiene mucho el diferente tipo de criaturas que se han encontrado en este lugar. Una de ellas, dada el caso, fue aquel hombre polilla que se vio sobrevolando el lugar y sobre todo aterrizando en esta parte, en lo que le llaman el lago de sal, el lago Groom. Entonces se podría decir que hay algo en esta concentración de aquel lago que puede atraer a aquellos seres que están alrededor suyo, pero la radiación puede indicarte que estos seres también puede ser algún tipo de mutación, ¿no? Así es, dato interesante. Por ahí del 2020, me parece, el año pasado, salió un video en el cual unos chicos estaban investigando cerca del área 51. Ellos no se dieron cuenta que entraron directamente hacia este lugar. Recordemos que el año pasado se dio un caso en el cual pues los militares estaban ahí, digamos que protegiendo esa área. Se dio a conocer que sí existe. Estaban tratando de impedir que las personas entraran directamente a ese lugar. Sin embargo, pasa que dos chicos se animan a turistear, digámoslo así, de esta manera, por ahí, y están jugando con un dron. Este dron pues tiene cámara y empiezan a sobrevolar la parte precisamente de este lago del área 51, y al momento que pasan directamente sobre este punto en específico, empiezan a notar algunas anomalías en el video, y sí se alcanzan a captar algunos movimientos extraños de criaturas. Incluso cuando el dron regresa ya para con ellos, porque les cuesta mucho trabajo obviamente el maniobrar, se habla de que incluso hay un campo electromagnético ahí que estaba impidiendo que regresara este dron. Se ve en el cielo ya una figura, digámoslo así, como de un ovni. Este tipo de videos, este tipo de
situaciones nos dejan nos dan a pensar qué es lo que realmente nos ocultan este tipo de áreas o el gobierno directamente. Si existen este tipo de seres, si nos están mintiendo, o si bien todo lo desconocido lo ocultan directamente en este lugar y el por qué. Pues sí, existen varias leyendas. Al principio eran leyendas, eran pues cosas conspiranoicas, sobre todo la gente que le gusta mucho lo que es la ufología, el hecho de que puedas ver a las estrellas y que exista algún tipo de vida en aquellos lugares, sobre todo lo desconocido. Estamos de acuerdo que inclusive en nuestra propia dimensión, en nuestro propio plano, tenemos muchas cosas que son desconocidas y aún así les tenemos miedo. Dado recordar que esa fue sobre todo el error más grande que hubo en la Inquisición, que le tenían miedo a lo desconocido o a lo que ellos creían desconocido al ser humano, que de hecho eso fue lo que inició la caza de brujas y de algunos otros tipos de criaturas, y esto obligó a que ellos no le temieran al humano, pero le temieran a la manera de actuar de ellos. Muchas veces creemos que hay criaturas que pueden venir del espacio. Un ejemplo es el Mothman, el hombre polilla. El simple hecho de que sea un ser con alas que al momento de replegarlas parece que sean una capa y que esté cubierta de pelo y que no sea de una manera más que humanoide, sin embargo no es un ser humano normal, luego tendemos a tenerle miedo o a creer que nos quiere hacer daño. Hay otras cosas como el hide behind, que literalmente el ser humano es su presa, y no solamente creo que es el ser humano, cualquier tipo, si es un ente carnívoro, pues va a hacer cualquier cosa. Así es, precisamente todo este tipo de seres dan miedo porque realmente no sabemos qué es lo que es, si nos pueden llegar a hacer daño o si puede llegar a pasar algún otro tipo de situación. Recordemos que muchas veces lo desconocido pone en peligro incluso nuestras propias vidas, ya que no sabemos cómo actuar ante este tipo de situaciones. Pero no solamente lo desconocido, muchas personas tienen esta tendencia a adoración o a fascinación por este tipo de seres, que incluso esta fascinación los llevan a meterse a estos lugares, los llevan a investigar y a poner obviamente en peligro sus vidas, ya que ellos o incluso nosotros como medio de comunicación queremos darles a conocer realmente si este tipo de criaturas existen, si son mitos, si son realidad, o bien mostrarles algún tipo de prueba. Sí, efectivamente, siempre queremos la prueba de algo, la prueba de lo que nos gusta. Si creemos que existen los fantasmas, buscamos la manera de buscar aquel lugar que se dice que está embrujado y buscamos al fantasma. En este caso, el Área 51, recuerdo que en el mediados del 2019 hubo un post en Facebook que avisaba que iban a irrumpir completamente el Área 51 y que estaban buscando y señalizando a las personas que todo el mundo se pudiera entrar, porque ya entrando todos nadie iba a poder sacarlos, o al menos eso se decía. Sin embargo, existe un pequeño grupo que sí se adentró al lugar y se cuenta que jamás volvieron a salir. Pues bueno, todo esto y más lo vamos a platicar en un momentito, porque vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambien, porque regresando seguiremos hablando sobre los secretos y criaturas del Área 51. Así que no se mueva de su asiento, porque ya regresamos a su programa, La Hora del Miedo. En un momento regresa La Hora del Miedo.
invitamos este mes de septiembre a los nuevos cursos de la Hermandad K. El mundo del conocimiento a tu alcance. Descubre el mundo de la magia. Comenzamos con el taller de botellas brujas y botellas marinas, impartido del 8 al 12 de septiembre. Descubre el taller de hojas, flores y tisanas, del 15 al 19 de septiembre. De la misma manera, conoce el taller del espejo mágico negro como oráculo, el cual comenzará del 22 al 26 de septiembre. Además, descubre el taller de la magia dinámica, del 28 al 30 de septiembre. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Pide informes al más 346 431 176 90. Y recuerda, en la Hermandad K tienes tu lugar. ¿Quieres aprender el arte del vudú? Conoce el enfoque muy práctico de la magia, en donde los hechizos se basan en necesidades cotidianas, impartido por el maestro Cedric y la maestra K. Descubre el vudú para maldecir, sanar, recibir bendiciones, entre otras cosas. ¿Qué esperas? Inscríbete hoy mismo y descubre los misterios del vudú. ¿Te ha llamado la atención la magia africana? ¿Te gustaría aprender los misterios del palo mayombe? Intégrate al taller Introducción al mundo de las prácticas africanistas, impartido por la maestra Ceci Caminos. Descubre el mundo de las deidades del palo mayombe. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Con la Hermandad K tienes tu lugar. La magia sexual. Te invitamos a este gran curso. Conoce los secretos mejor guardados. Curso de 60 días impartidos por la maestra K y el maestro Cedric. ¿Y tú, conoces la magia sexual? Este curso es de pago. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo en este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, vamos a ir con los comentarios del público, ya que son muy importantes para nosotros. Humberto Hernández nos dice, excelente, saludos. Sandy Suárez ya está con nosotros y nos dice buenas noches, saludos a todos. Jonathan Gómez nos dice buenas noches, maestro, saludos Argentina. Rosual Auros nos dice saludos, ya les dejé ahí también el link para que puedan compartir el programa y nos ayuden por favor. Y Noemí Hernández nos dice buenas noches, un saludo maestro, maestra bonita, un gran abrazo. Muchas gracias Noemí, muy bonita tú también. Eri Ru nos comenta, buenas noches maestros, Mau, saludos desde México, aquí presente, saludos hasta México y a todos los lugares de donde nos escuchan. William Narváez nos comenta, buenas noches madrina, maestro, señor Mauricio, muchas gracias por compartir el programa. Y así es, continuando con el tema de esta noche, en el bloque anterior hablábamos sobre las diversas criaturas ocultas en el área 51. Pero ¿de dónde provienen estas criaturas? ¿Son de nuestro planeta? ¿O entraron desde algún portal? Todo esto nos los va a contar a continuación el maestro Rob. Adelante maestro con el tema. Muchas gracias Luna. Sí, existen varios tipos de criaturas. Una de estas historias se remonta mucho tiempo más atrás.
Recordemos que las teorías conspiranoicas dicen que en los años 50 fue cuando empezó todo lo que es relacionado al Área 51, cuando el gobierno de los Estados Unidos empezó a comprar todas aquellas tierras a las personas que ya vivían ahí. Una de estas personas era la familia May, que ellos se dieron cuenta que iba a suceder algo completamente diferente que cambiaría sus vidas. No todos querían salirse de sus hogares, de sus pueblitos, que a pesar de que estaban en una zona árida, ellos creerían que algo se iba a dar en esos lugares. En los años 50, estamos de acuerdo que ni siquiera existía la televisión, o apenas andaban los indicios de aquellos aparatos revolucionarios. Pero unos amiguillos, durante estas noches tan bonitas y estrelladas, se dieron cuenta que un objeto brillante que estaba tornando en fuego había caído, o al menos creen que había caído, porque realmente dicen que aquella bola de fuego llegó del espacio y antes de tocar la tierra quedó suspendida en el aire y aterrizó. Ellos cuentan que fueron hacia ese lugar 7 personas, entre ellos los hermanos May, que se llamaban Edward y Fred, junto con otros amiguitos más, y aquellos curiosos que habían ido a revisar, que se habían dado cuenta que algo estaba pasando en aquellos lugares. Cuando fueron al lugar, el lugar olía a quemado, como si la poca vegetación que se encuentra en estos lugares fuera prendida y el humo olía bastante raro. Uno de ellos recién se estaba enlistando a lo que es el servicio secreto, aquel que cuida al presidente de los Estados Unidos. Cuando fueron todos directamente hacia aquella esfera, porque lo que cuentan es que era en forma esférica y que soltaba algunos tipos de luces diferentes, aunque también estaba prendida el fuego, ellos se sintieron observados por algo parecido a una lechuza o algún animal que se supone que debería de haber estado en aquellos lugares escondiéndose de aquel objeto también. Uno de estas personas se le quedó viendo aquello que los estaba acechando, y lo que vieron después les cambiaría la vida. Describen que este ser tenía por lo menos 10 pies de alto, más o menos serían como unos 3 metros de altura, que tenía la cara roja y que parecía resplandeciar desde adentro. O sea que su cabeza, aparte de que sea completamente roja, emitía una luz que parecía venir de él, que el cuerpo estaba completamente vestido de verde, como una capucha de un color verde militar. Sin embargo, también tenía una falda que solamente la mujer que estaba con ellos, una estilista, se dio cuenta que era como una falda con tablones, de esas faldas antiguas. Este ser, aparte de estar suficientemente alto, de tener todas estas cualidades y de brillar por sí mismo, literalmente se empezó a mover hacia ellos con una destreza, con una agilidad que no era peculiar para una persona, para alguna cosa de esa estatura. Estas personas, los 7, salieron corriendo directamente hacia el pueblo para avisarle a la policía de lo que habían notado. Cuando ellos llegaron a la casa de los hermanos May, su madre los corrió, luego los sacó de la casa, porque aparte venían todos sucios. No se habían dado cuenta que ellos tenían una especie de grasa en todo su cuerpo, en toda su ropa, en todo lo que traían ellos, traían una especie de grasa. Sin embargo, uno de ellos
empezó a faltarles la respiración. Llamaron a lo que se podría decir el médico más cerca, que resultó que era el forense. Aquel personaje, aquella persona, tenía conocimiento de primeros auxilios, mientras llegaba la ambulancia para poder socorrer a estas personas. El periódico empezó a hacer un análisis sobre aquellos seres y denotó que también era similar a otra criatura vista en otra parte de Estados Unidos, en la parte de Virginia del Oeste, con los mismos indicios. Era una especie alta, con cabeza roja, todo el cuerpo de verde, que parecía tener una capucha y una falda. Aquel personaje fue bautizado como el monstruo de Flatwoods, dado que el primer registro, o el registro, dado que eran los años similares en el periódico, el primero era en Virginia del Oeste, y también contaban lo mismo, era básicamente la misma historia. Ellos vieron un objeto esférico, y después de esto aquel ser, sin embargo, ya no volvió a aparecer, y cuando regresaron al lugar, como antes, el que tuviera una escopeta, el que tuviera un arma de fuego, era tan valiente para ir a ver lo que estaba ahí, no encontraron nada. Ni la policía, ni los curiosos, nadie encontró absolutamente nada, ni de la forma esférica, ni siquiera de aquel ser. Mandaron a los laboratorios a checar qué era esa grasa que tenían aquellas personas, pero cuando pidieron un informe sobre aquella grasa, solamente los laboratorios tendieron a decir que se habían perdido las muestras y que lo lamentaban mucho. Fue en este momento en que estos mismos personajes, estos señores vestidos con un traje negro, les pidieron que por favor ya no siguieran indagando. Uno de estos periodistas que siguió indagando y se adentró un poquito más a lo que ahora se le conoce como el Área 51, jamás volvió a regresar, Luna. Ahí tenemos una vez más una de las fantásticas historias que nos cuenta el maestro Rob. Como siempre, como cada martes, a pesar de toda la información que se nos da, siempre hay una historia detrás de todo esto paranormal, de todo lo, digamos, ficticio, fantasioso o lo que sea que pueda llegar a ocurrir en cuanto a los seres de misterio. Tengo aquí una anotación que me deja pensando. Estos chicos que se fueron, que se adentraron a este lugar, que pidieron ayuda y estuvieron en contacto con otras personas, sabemos que existe un registro, que la historia es verídica y que incluso se pueden buscar pues los datos en internet. Pero aquí cabe mencionar que el Área 51 está sumamente protegida, lo cual me llevaría a pensar que esto pudo ser algún tipo de conspiración, maestro. Actualmente el Área 51 no tiene ningún tipo de protección visible, más que los letreros que ponen como límite donde tú puedes estar y donde tú no puedes estar. Claramente, si una persona va y se mete, no encuentra rejas algunas, sin embargo puede encontrar algún tipo de sensores que se encuentran en el piso. Según los militares o los desclasificados, los que no pueden entrar ahí, pero tienen algún tipo de información de que el Área 51, dicen que cuando tú puedes cruzar o tú logras meterte pasando esa línea, luego hay sensores y cámaras que indican que tú te estás pasando, y la policía, los militares, quien quiera que esté alrededor, va a ir directamente a detenerte y te vas a meter en un problema muy fuerte. La segunda es, como digo, la radiación alrededor del Área 51 de la base militar es similar a lo que es la radiación en la ciudad de Chernobyl, en Ucrania.
Sin embargo, en donde está la base militar, se tiene entendido que ahí no hay radiación, que solamente está a los alrededores. Si denotamos la historia, por ejemplo, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, la nube de radiación estuvo alrededor de todo Japón porque se movía con el aire. ¿Y cómo es posible que esta nube radioactiva no se mueva, ni siquiera se meta a aquella parte donde está el área 51, Luna? Muy interesante el dato que nos comenta, ya que justamente este tipo de radiación, hay un documento o una norma que se dice que existe en el área 51. Así como usted lo menciona, antiguamente o anteriormente estaba muy protegido por militares e incluso tenían un letrero donde pues les daba el derecho a dispararle a las personas que intentaran pasar esta barrera, ya que, como habíamos comentado en el bloque anterior, un grupo de personas intentó acceder directamente a, pues llamémosle, las oficinas del área 51 para poder sacar todos los archivos y poder demostrar al mundo todo lo que había ahí. Ahora tengo entendido que ya no está esta barrera. Sin embargo, si hay estudios o si hay, no sé, algún tipo de papeles, de normas que te dicen que está protegido por un campo electromagnético, que al momento de que pases o cruces este campo, tú quedas alterado, por así decirlo, o tu cuerpo queda alterado por este tipo de energía. No me atrevería a decir que es una energía como la que usted menciona, la de Chernobyl, pero sí hay datos curiosos en los que se dice que si tú traspasas esta barrera, le perteneces o le puedes pertenecer al área 51 y ellos te quitan tus derechos y pueden tomar tu cuerpo, te pueden tomar a ti mismo para que te estudien. Y es por eso que se dice que muchas personas que entran o cruzan el área 51 ya no salen. ¿Qué tiene esto de cierto, verdadero o falso? ¿Qué opina usted, maestro? No se puede tener ninguna información sobre eso, ya que, como dices, si en caso de que ellos te logren tener, tendrías que escaparte del lugar. Ahora bien, las teorías conspiranoicas siempre han sido a veces demasiado abultadas. Decir, por ejemplo, que había un buzón negro en la autopista, la que ahora se le llama la autopista extraterrestre, gracias a lo que fue la película de Hombres de Negro, que así se le puso y se le pidió al gobierno que se le pusiera así. Ahora bien, en esta autopista había un buzón negro y los conspiranoicos decían que este buzón negro era para poder que el cartero o que el correo pudiera dejar todo el correo que iba dedicado al área 51. Y mucha gente creyó esta teoría conspiranoica de que era para el área 51 y empezaron a robarse el correo, se llevaron el buzón, y realmente este buzón era de una persona que tiene un rancho alrededor, pero su localización era bastante lejos de lo que es la autopista, y al sistema de correos le costaba mucho trabajo llegar hacia el lugar. Así que entre el sistema de correos y aquel dueño de aquel rancho decidieron que el buzón se iba a quedar exactamente en la carretera y que el dueño del rancho iba a ir por su correo, iba a ir a dejar su correo. Sin embargo, gracias a esta teoría de conspiración de que era para el área 51, mucha gente vandalizó el pobre buzón, se robaba las cartas, las pertenencias, y se tuvo que dar a conocer que ese buzón no era para eso, y la persona quitó el buzón ya para que ni siquiera se lo volvieran a robar, y prefirió ponerse una cajita en la oficina de correo de la ciudad para evitar todo esto, Luna. Una historia un poco chusca, pero
pues podríamos decir que así es a veces la gente, así es la mente humana. Nos imaginamos cosas o queremos ver cosas donde no las hay. Y pues sí, empezamos a crear teorías en que qué tal si esto se mueve, qué tal si esto pertenece a tal, qué tal si... Pero pues principalmente hay que investigar, hay que preguntar y no hacer esto, ¿no? Porque pues un buzón extraño, un buzón negro se convirtió en un objeto de conspiración, de teorías, de que, bueno, sí, hay muchos avistamientos en esta carretera y no solamente ahí, en muchos otros lugares están comprobados. Porque yo, punto personal, opinión personal, pues claro que creo que no somos los únicos en este sistema y debe de haber muchísimos otros seres. Pero pues sí, un poco graciosa la historia de que se emocionaron con este buzón. Sí, así es, y todo tiene también que ver mucho con las películas. Existe una película que creo que se llama El encuentro cercano del tercer tipo. Esta película causó mucho revuelo porque mucha gente llegaba a decir que lo que pasó en la película realmente les sucedió a ellos. Otro dato curioso de aquella película es que la gente que se dedicó a hacer esta película se basó en aquellas historias de el monstruo de Flatwoods, aquel monstruo del que les acabo de contar, de una cabeza roja y de cuerpo verde y una falda tableada, y que probablemente inclusive pudo haber sido un militar disfrazado, y en ese entonces pues un traje radioactivo era lo suficientemente llamativo para creer que era un traje espacial, que pudieron haberlo confundido. Puede que no, porque sucedió en varios lugares diferentes. Sin embargo, este tipo de seres, lo curioso es que van a este lago. ¿Qué tendrá este lago? Algo que los atrae hacia él, Luna. Justamente ese es el punto al cual quería llegar. ¿Qué existe en este lago? ¿Será la energía, la radiación, los minerales? ¿Qué existe en este lago para que encontremos este tipo de criaturas o bien para que atraiga este tipo de criaturas? Ahora bien, como comentario chusco también, la descripción que da de esta criatura verde con la falda tableada me hace recordar muchísimo al personaje de los Looney Tunes, Marvins, me parece que se llama, el marcianito, que posiblemente tiene mucho que ver con esta área 51, ¿cierto? De hecho, así como lo dices, también está relacionado al monstruo de Flatwoods. Básicamente es un ser, el de las caricaturas creo que es negro, y este ser tenía la cabeza roja y brillaba, básicamente tenía su propia luz. Existe, creo que hay una religión que nació en Norteamérica, que se supone que los seres que le hablaban al fundador brillaban y que emitían una luz, así que tan lejos de la realidad no está, Luna. Así es, como lo comento, lo he comentado en muchos programas. Muchas veces las series de televisión, las caricaturas, las películas están basadas en cierto tipo de hechos o son, digamos, el medio para dar a conocer este tipo de situaciones de las cuales no se puede hablar abiertamente, principalmente porque muchas veces tenemos miedo a lo desconocido o bien demasiada curiosidad y podemos hacernos daños a nosotros mismos o podemos hacerle daño a otras personas con este tipo de curiosidad. Así es, también se tiene otro encuentro de esta criatura, de este monstruo de Flatwoods, donde se supone que en otro lugar llamado Flame Town también fue visto, y que a diferencia de los otros lugares, ya no tenía la capucha o la cobertura superior de aquel traje que tenía de color verde y que también denotaba apariencia reptiliana. Este tipo de criaturas todas tienen
diferentes tipos, diferentes maneras de ser, que mucha gente cree que son del espacio. Sin embargo, o al menos eso es lo que creen los ufólogos. Los criptozoólogos creen que pueden ser o criaturas mutadas, algún tipo de animal que al estar en contacto con la radiación pudo haber sido parte de. Hay otra teoría que cuenta que el Área 51 también tiene portales de teletransportación, y esto indica que en una teletransportación pudo haberse mezclado algún otro ser junto con un ser humano tratando de transportar de un lado a otro, y se crearon estas criaturas y que fueron vistas por gente desafortunada, Luna. Muy interesante lo que nos comenta, justamente el punto de este tipo de teletransportación o portales. Pero bueno, estamos llegando a la parte final de este programa. Agradecemos a todas las personas que como cada martes nos acompañan, pero antes de despedirnos quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario. Dado todo el tipo de conspiraciones que hay, si somos de un lugar o de otro y queremos ir a este lugar, lo único que les sugiero es ténganlo como leyendas o como mitos. No se adentren tanto a las conspiraciones que hay, porque algunas son demasiado locas, y si creemos que los gobiernos son demasiado listos para esconder algo tan grande como esto, a lo mejor realmente estamos desviándonos de algo mucho más importante, Luna. Así es, tengan muy en cuenta el comentario del maestro Rob. Como siempre, muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo y por compartir este programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales les hemos dejado en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.